Carta a los Romanos, seguimos con este estudio. Estamos en esta revisión expositiva de la Carta a los Romanos. Y hoy vamos a ver Romanos 1 del 13 al 15. Vamos a avanzar 3 versículos. El monitor, por favor, un poquito. 3 versículos de la Carta a los Romanos. Con el tema general de hoy que le vamos a poner, soy deudor. Romanos 1, versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Vamos a orar. Señor, guíanos. Padre, háblanos. Queremos escucharte, queremos conocerte, Señor. Ninguna otra cosa es más importante que oír tu voz, Señor, que aprender de ti. Nada en la vida tiene un valor tan grande como eso, Señor, como estar a tus pies, Señor, habiendo sido lavados, reconciliados contigo, para aprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Háblanos, pues, Señor, y haznos entender por tu buena voluntad, por tu Espíritu Santo en nosotros, tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, Carlos, si me puedes dar un poquito más de monitor, te lo voy a agradecer. Ok, luego hablo muy fuerte, medio mal, disculpe usted la calidad ahora medio afónica de la voz, pero bueno, vamos apenas saliendo un problema de vías respiratorias. Bueno, recapitulamos del tema anterior lo relevante. Fíjese, la semana pasada veíamos cómo Pablo le hizo saber a los romanos que oraba por ellos, ¿sí? Que continuamente estaba hablándole de ellos a Dios, al Dios al cual dice además, sirvo de corazón en mi espíritu, es decir, en una comunión íntima con Dios. Uno de los temas que yo abordo con él es el de ustedes, el de la fe de ustedes, que se conoce por todo el mundo y por lo cual yo le doy gracias siempre, ¿no? Maravilloso. Y luego ruega, dice, para que cuando Dios lo quiera, por su buena voluntad, le permita ir a ver a los romanos. Sí, a los romanos no los conoce, no lo mueve algún fin estrictamente asociado a sus preferencias personales, sino que quiere ir, dice, y lo veíamos la semana pasada, quiere ir a ver a los romanos para comunicarles algún don espiritual. Veíamos que ahí don espiritual no quiere decir que Pablo, no quiere decir que Pablo les iba a dar el don de profecía o el de hablar en lenguas o el de interpretarlas o cualquiera otro de estos dones espirituales, porque más adelante el mismo Pablo aclara que estos los reparte Dios como quiere, es decir, no los puede repartir él. Entonces no está hablando de esos dones, sino que está hablando pues de algo que mediante la predicación y la enseñanza del Evangelio pueda contribuir al crecimiento, al fortalecimiento de la fe de los romanos, ¿sí? O sea, que los romanos reciban algún regalo espiritual se asocia allí con su crecimiento y su madurez espiritual. Eso es lo que Pablo les quiere comunicar, y vaya que lo hará, y como pocas veces en la historia, que bendecida esta iglesia, la de Roma, y toda la iglesia en general, a partir de lo que Dios inspiró a Pablo a escribir allí. Y por eso dice, más adelante, lo veíamos la semana pasada, darles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Y esto pues no tiene que ver con lo que, por ejemplo, la Iglesia Católica llama la confirmación, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, no habla de un sacramento, de un ritual o de nada de esto, sino que habla de algo muy sencillo pero también rotundo, que los romanos sean firmes en su fe, ¿sí? Que cobren firmeza, que sus pasos en el camino de la vida, en el camino no de la vida, en el camino que es Cristo, vaya, sean firmes. Y luego dice, para ser mutuamente confortados. O sea, cuando el apóstol vaya, esa es la expectativa que tiene y una expectativa que se va a cumplir además. Sabe Pablo que los romanos y él mismo
hablando de estas cosas maravillosas, inefables, que los mismos ángeles quisieran ver y comprender mejor, ¿verdad? Tanto él como los romanos van a ser edificados, van a ser consolados, van a ser confortados, que esto va a producir una disposición para el crecimiento mutuo en la fe. ¿Sí? Esto es parte de lo que Pablo espera que suceda, y es parte de lo que sencillamente sucede cuando los hermanos se juntan, ¿sí? Dice que cuando se juntan como un solo pueblo, hacen a un lado las divisiones que puedan tener, allí Dios envía su vida eterna y allí Dios envía su bendición. El autor de Hebreos diría más adelante, no dejando de congregarse, vaya, y hablaba de lo cotidiano, hablaba de sencillamente unirse con otros cristianos, porque esto nos permite alentarnos mutuamente, decía el autor de Hebreos, al amor y a las buenas obras. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, y lo digo por los que nos escuchan lejos, no es lo ideal que alguien diga, pues yo no he encontrado en mi ciudad donde congregarme y pues ya dejé de congregarme y ahora pues me congrego por internet. ¿Sí? Y mi iglesia, pues es la de ustedes allá en México, ¿no? Eso lo digo por los que nos escuchan en otros países. La iglesia del pastor Chuy Olivares, la iglesia de Culiacán, la iglesia de Los Cabos, recibimos este tipo de mensajes. Y decimos, no es lo ideal, definitivamente no es lo ideal, no puede suplir un enlace por internet para exponerse a alguna enseñanza, aunque esta enseñanza pueda aportar algo a la fe del creyente, no se puede sustituir por la comunión que hay entre nosotros. Esto no hay punto de comparación, ¿no? Definitivamente no hay manera de comparar una cosa con la otra. Y es importante entonces que los hermanos, que los que compartimos una misma fe, habitemos juntos, habitualmente nos reunamos para ser edificados, para ser confortados. Pablo sabía que al llevarles él este mensaje y esta enseñanza apostólica que los romanos no habían recibido, pues tanto se iba a edificar él como se iban a edificar los romanos, ¿no? Y así es como llegamos al verso 13, donde dice, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Bueno, primero dice, no quiero que ignoren, ¿sí? Esto es parte del lenguaje habitual del apóstol Pablo. Uno encuentra esta frase repetida en su discurso en otros momentos y a otros digamos, destinatarios, ¿sí? A los que lo oyen y a los que lo leen específicamente, Pablo les dice continuamente esto, no quiero que ignoren, y cuando usa esta frase, no quiero que ignoren, se refiere o usa esta frase como una introducción a algo que es sumamente importante, es su manera o una de las maneras que Pablo usa de subrayar algo como muy importante. Por ejemplo, a los mismos romanos les va a decir más adelante, no quiero que ignoren este misterio, cuando hablaba de cómo la rebeldía de Israel, el endurecimiento de corazón de Israel vino a redundar en bendición para las naciones, porque ahora las naciones serían injertadas pues, en este olivo, ¿verdad? Que es Israel, ¿no? Los que son de Dios, ¿sí? A ellos les dijo, no quiero que ignoren esto. A los romanos 2 veces les dijo, no quiero que ignoren. Uno, hablando de su necesidad de ir allá, y otra, pues este tema de lo de Israel. A los corintios, por ejemplo, les dijo igual, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, subrayado, muy importante, me interesa que conozcan, quiero que aprendan, ¿no? Usa esta frase y luego viene algún contenido que es de especial relevancia, ¿sí? No quiero que ignoren, significa, me interesa mucho que conozcan. O sea, no quiero que queden en ignorancia respecto a esto porque es fundamental que lo conozcan, que lo sepan y que lo entiendan, ¿sí? No quiero que ignoren. De hecho, esto expresa un deseo de Dios mismo. O sea, Dios tampoco quiere que ignoremos, ¿sí? Cuando dice, y lo veíamos el domingo, si alguno se enorgullece de alguna cosa, pues que sea de entenderme y conocerme, ¿sí? O sea, el Señor habla allí de cómo él desea ser conocido, desea que no quedemos en ignorancia respecto a las cosas importantes de la fe, respecto a Él mismo, que le conozcamos, que conozcamos su carácter. Dice ahí cuando habla en Jeremías, que entiendan y conozcan que yo soy Dios, que hago justicia y que hago juicio y que soy recto. ¿Sí? O sea, no quiero que ignoren. Esto de alguna forma viene a ser como una manera en que la voz de Dios resuena, ¿verdad? No quiero
que mi pueblo ignore, ¿no? Porque cuando le falta conocimiento el pueblo dice perece, sí, perece. A los tesalonicenses Pablo les dijo también no quiero que ignoren, les dijo no quiero que ignoren acerca del destino de los que ya murieron en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Les dice, para que no estén ustedes tristes como aquellos que no tienen esperanza alguna. O sea, no quiero que ustedes se queden en ignorancia o en oscuridad. No conviene que ustedes ignoren esta verdad que les voy a presentar, porque es muy importante y pues Dios mismo les quiere dar a conocer esto. Y en este caso, o sea, si uno compara todas las veces que Pablo dice, no quiero que ignoren, esta primera vez que aparece allí en Romanos parecería que es para un asunto menor que los demás, porque en los demás pues, establece lineamientos doctrinales bastante sólidos. Parece un propósito menor que ahora diga, no quiero que ignoren, pero no lo es. Porque ahora dice, no quiero que ignoren que muchas veces yo me he propuesto ir a ustedes. O sea, ¿qué les está diciendo? Que les quede claro que, la verdad, si por mí fuera, yo ya hace mucho tiempo que habría ido allá. Pero, pues no me mando solo, ¿sí? Yo espero en la voluntad de Dios. Yo sirvo a Dios y mi voluntad, mi gusto personal, pues no es el que determina la forma en que Dios va a hacer las cosas en la iglesia, ¿sí? Si Él me lleva, yo iré. No puedo ir, aunque lo desee mucho, aunque me gustaría ir, si Dios no me lo permite. Y hasta ahora no me lo ha permitido. Dice ahí, hasta hoy he sido estorbado. Sí. Como hemos dicho antes, esto es parte del propósito de Dios, de lo que llamamos la providencia de Dios. O sea, de alguna forma entendemos, porque Pablo finalmente puede un día ir a Roma, que Dios puso ese deseo en Pablo, pero al mismo tiempo lo estorbó. Se contradice Dios, ¿verdad? Qué raro Dios que pone un deseo y también lo estorba. No. Esto demuestra que Él está en control de todas las cosas para cumplir su propósito. O sea, cuando Pablo tiene un deseo tan vivo como para ir allá, pero es estorbado para ir allá, entonces es movido, es empujado. Por cierto, esto de ser empujado es una de las palabras que se usan para traducir lo que nosotros leemos como ser prosperado, fíjese, ser empujado por Dios a alguna cosa, ¿sí? O sea, Dios empuja a Pablo por ese deseo a escribir esta carta por la cual les puede aclarar a los romanos con puntos y comas el valor y la operación pues, de la salvación y de nuestra fe, de cómo Dios acciona para rescatar a los que Él quiere rescatar. Entonces, esto es parte del plan perfecto de Dios. Y les dice, pues yo ya hubiera ido antes, pero he sido estorbado. Quiero decirles que en el caso de Pablo no es la única vez que esto sucede, ¿sí? En algún otro momento por allí, Pablo también quiso ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Quiso ir a Asia, por ejemplo, dice la Escritura en Hechos. Era su convicción el haber sido enviado a las naciones y él quería ir a predicar allá. Y dice la Escritura que el Espíritu se lo prohibió, ¿sí? Y luego dice que intentaron ir a Bitinia, otra región, y lo mismo. Dios no les permitió ir allá. Y Pablo, de hecho, nunca fue allá. Pablo dio por hecho, y así lo expresa, que Dios no quiso que fuera. Sí, no quiso. Alguna vez viendo este tema ya decíamos, por aquí, alguno lo recordará, que esto nos muestra cómo ni lo bueno, o lo que nos parece bueno, ni lo bueno es bueno si no es Dios quien te manda a hacerlo. ¿Sí? O sea, y Dios no necesita acomedidos, ¿verdad? Gente que se proponga, se promueva, ¿verdad? No, Dios guía, Dios dirige, Dios lleva, ¿sí? Con todo, fíjense en esto en una aplicación para nosotros. Algún deseo de nuestro corazón puede ser bueno, de buen nombre, una cosa buena, pero puede que no esté aprobada por Dios. Entonces no es buena. Y hay otros deseos que tenemos que son buenos y que Dios produce y que también Dios estorba por algún tiempo, pero no para siempre. O sea, también se produce esto. Es el caso de este deseo de Pablo. Pablo quería ir y bueno, finalmente entendemos que era voluntad de Dios que él fuera. Y allí vemos algo. Bueno, primero que no todos nuestros deseos son buenos, ¿sí? Pero también que no todos nuestros deseos son malos,
¿Lo ve? O sea, ahí encontramos una cosa como, tanto una cosa como la otra. Algunos de nuestros deseos, y aún algunos que uno pudiera decir, no, pues este soy yo, a lo mejor soy yo en mi carne, pueden estar siendo inspirados por Dios mismo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué me estorba un deseo que Él puso en mí? Pues por lo mismo que hizo con Pablo, porque en ello Dios también está cumpliendo propósitos a través de nosotros, ¿no? O sea, en el caso del apóstol Pablo, la historia está cerrada y ahora sabemos que al estorbarle su viaje a Roma, produjo esta herencia de los cristianos, que es la carta a los romanos. Sí, pero porque la historia está cerrada, en el momento no se comprende. En nuestra vida igual, porque la historia sigue abierta, todavía no conocemos el final, no sabemos qué es lo que Dios hará en muchos casos, pero es un hecho que si somos de Dios, que si somos suyos, Él haga lo que haga, está cumpliendo propósitos, tanto en lo que nos permite hacer, como en lo que nos impide hacer. ¿Sí? De la misma forma. Y alguien dirá, a ver, pero entonces, ¿cómo puedo yo discernir si el deseo que tengo, es algo bueno, es mío nomás, o también es el deseo de Dios? ¿Cómo puedo yo saberlo? Sí, o sea, a veces no basta con que lo que yo deseo sea bueno, según el estándar de Dios, sino que también tiene que estar en su voluntad. Tiene que ser su voluntad. ¿Y cómo le hago? Dice alguno. Entonces que alguien me explique, ¿cómo le hago para conocer su voluntad? Pues tenemos a su Espíritu, mis amados, que nos revela la verdad, que nos conduce a ella. Tenemos la comunión íntima, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, dice, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, les revelará todas las cosas, ¿sí? Su Espíritu nos conduce. La comunión íntima que tenemos con Él nos permite recibir su dirección. Las circunstancias mismas hablan a favor o en contra de algo que debemos o no debemos hacer. Y nos permite la propia experiencia con Dios ir distinguiendo cada día mejor cuando Dios nos está llevando a hacer aquello o cuando Dios nos está impidiendo o deteniendo de hacer aquello, sea temporalmente, como en el caso de Pablo, ir a los romanos, o definitivamente, como en el caso del mismo Pablo, ir a Asia. ¿Sí? En el momento, pues, para Pablo todo es así, podríamos ponerlo en esos términos, si me lo permite, aludiendo a la experiencia puramente humana, desconcertante. ¿Sí? O sea, Pablo no sabe si un día de verdad Dios lo va a llevar allá. Pero él una cosa hace, que es esperar en su voluntad. Y si por la voluntad de Dios puedo ir yo allá, yo deseo estar con ustedes, ¿no? Mas ahora he sido estorbado. Y luego dice, en más de esto, yo quiero tener entre ustedes, la iglesia en Roma, algún fruto, ¿sí? Algún fruto como entre los demás gentiles. ¿De qué hablaba allí? Le voy a decir de qué hablaba. Estaba hablando de que por la predicación del Evangelio, Pablo pudiera constituirse, y él usa esa expresión, una expresión válida, es un tanto controvertida, pero Pablo la usa y es bíblica. Pablo convertirse en padre espiritual de algunos, es decir, por el Evangelio que él les lleva, que haya convertidos, o sea, que aumente el número de los creyentes en la iglesia. Y también fruto se refiere, de igual manera, a que los que ya son creyentes puedan ser edificados y puedan crecer. Habla en estas dos vertientes. Pablo buscaba fruto, sí, y así siempre fue, ¿sí? Sus cartas, sus viajes, sus visitas, su ministración, pues tenían un propósito y era el producir fruto, ¿sí? Es decir, fíjese bien, el que Pablo pudiera ir allá no era un fin, ¿sí? No era una meta, sino era el principio de algo más. Era el medio a través del cual él podría tener de entre los romanos algún fruto también, es decir, algún nuevo convertido. Llegar a Roma entonces no es un punto final, es un punto de arranque, es un punto de salida. Y es lo mismo entre nosotros. Cuando alguien es llamado por Dios para ocupar una posición de servicio en la iglesia, esa posición que ocupa y las funciones que desarrolla
pues no son el fin que se persigue, sino que son, entendámoslo así, solamente un medio para lograr un fin, que en este caso pues es proclamar a Cristo y glorificarle, que sea conocido y reconocido entre nosotros, ¿no? Y, bueno, pues es un medio y no es un fin. Pablo, de hecho, si usted lee su historia, pues se encontrará que él no andaba buscando ser un ministro. Dice, Dios me hizo ministro y él me llamó a ser apóstol. ¿Sí? O sea, yo no andaba buscando el título no era un fin para mí. Y Dios me estableció allí, pero pues Dios me hizo apóstol, el Señor Jesús personalmente me hizo apóstol, pues no para colgarme yo un título nada más, sino para que allí comenzara yo a hacer una tarea. Y esa posición que Él me dio, pues no es un fin, es un medio para alcanzar un fin. ¿Sí? ¿Y qué fin tenía Pablo con los romanos? ¿Ir nomás? No, él quería tener de ellos también algún fruto. Insisto, fruto en el sentido de nuevos creyentes, porque hay que decir que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, habla de fruto, por lo menos en 3 sentidos, y es importante que lo aclaremos porque de repente por ahí, en alguna manera imprecisa, se ha llegado a sugerir que fruto no tiene que ver con gente, pero nos encontramos con que la Biblia sí lo considera, por lo menos en algún punto. Fíjese, 3 sentidos de la palabra fruto en el Nuevo Testamento. Uno, fruto se refiere a las características o a los atributos del carácter de un cristiano que Dios produce. Y Pablo les habla de eso a los Gálatas cuando habla de el fruto del Espíritu, ¿no? Habla de que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es una manera de fruto. No es estrictamente lo que está diciendo Pablo aquí todavía. Luego, segunda interpretación o segunda aplicación de la palabra fruto. Se refiere a alguna acción concreta de Dios obrando entre nosotros. Por ejemplo, Pablo les dice a los mismos romanos más adelante, ya lo estudiaremos en el capítulo 6, dice, ahora han sido ustedes libres del pecado y hechos siervos de Dios, ¿sí? Alguien dice, pues ese es el fin. No, luego dice, y tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Entonces, el fruto allí es la vida en santidad, la vida cristiana. Por ahí el autor de Hebreos también dice, le oigo a César con frecuencia cuando dirige la alabanza mencionar esta frase, fruto de labios que confiesan tu nombre, ¿verdad? Pues esto habla pues de algo que Dios produce, ¿verdad? De cómo el ser humano irrumpe en loas a Dios, en elogios a Dios, a partir de lo que conoce de Él. Su nombre, pues eso es digamos, el compendio de sus atributos, ¿no? De lo que Él es. Pero el caso aquí de fruto no va por allí. Aquí fruto sí se debe entender como la suma en el número de convertidos a Cristo. Este es parte del propósito de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque lo comparamos, y usted me acompaña allí mismo en Romanos 16:5, al final nos muestra cómo Pablo usa el término fruto para hablar de los nuevos convertidos. Entonces, ¿es válido usar la palabra fruto para decir, esta iglesia tiene mucho fruto porque tiene mucha gente? Sí, es válido. Es válido, sin duda. Y vamos a verlo, dice Romanos 16:5. Dice, saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío. No le ponga así a sus hijos. Dice, ¿qué dice ahí? El primer fruto de Acaya, una región, ¿verdad? De la región de Acaya, para Cristo. Fruto, ¿verdad? El primer fruto, el primer convertido. ¿Sí? Y de ese fruto está hablando Pablo, de nuevos convertidos. Pero también está hablando, porque el contexto inmediatamente anterior nos lo muestra, también está hablando de creyentes que maduren. ¿Sí? Que crezcan. Ese es el fruto, pero pues no el fruto de lo que él humanamente les lleva, sino el fruto del evangelio, el resultado de lo que aquella predicación produce en aquellos que la escuchan, que es fe, ¿sí? Fe para recibir la salvación o fe para crecer en el conocimiento
y en la confianza en Dios. O sea, Pablo está diciendo, quiero que mi visita produzca nuevos convertidos y gente más madura en el Señor. Eso está diciendo en resumen. Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque bueno, para estudiar la carta de los Romanos, pues hay que leerla toda. Yo le invito a que en estos meses que nos vamos a tardar estudiándola, lea toda la carta de los Romanos más de una vez. Me llama mucho la atención ver que sobre el final, y he estado comparando mucho el principio con el final, pues tiene muchas correspondencias muy interesantes. Al final nos muestra cómo su deseo es cumplido, ¿sí? Más de una vez nos muestra cómo su deseo es cumplido. Y no solamente en la carta de los Romanos, sino también comparando lo que Pablo dice conforme pasa el tiempo y va escribiendo a otras iglesias, nos va mostrando cómo hay conexiones directas con esto que en este momento, en el saludo de su carta, apenas es algo que está siendo formado, algo que está en ciernes, es apenas un deseo, ¿sí? Por ejemplo, dice, yo quiero tener de ustedes algún fruto, quiero que haya nuevos convertidos a causa de la predicación que yo les lleve. Resulta que años más tarde, escribiéndoles Pablo una carta a los filipenses desde Roma, les envía a los filipenses saludos, dice, de parte de los de la casa de César. ¿Y qué quería decir con eso? Bueno, estaba aludiendo muy probablemente a gente que servía en la casa del emperador, servidores del emperador, que ahora se habían convertido a Cristo, ¿sí? O sea, aquel deseo de que hubiera más fruto allá se cumplió. Pablo, pues vio cumplido aquel deseo. Y yo digo, pues ¿cómo no lo iba a haber cumplido si su deseo concordaba fielmente con el deseo de Dios? Pues a eso lo mandó, ¿no? Para eso lo estableció el Señor. Y Pablo lo entendía bien y no anteponía sus deseos personales. Y aquí vemos reflejado aquel principio encerrado en aquella escritura del Antiguo Testamento que dice, ven y deleítate, o sea, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él, dice, te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Deleítate en Él, pues no significa que disfrutes mucho los tiempos de alabanza, ¿verdad? Que a veces creemos que eso es, sino cuando dice ven y deleítate en Él, o no dice deleítate a sí mismo en el Señor, lo que está diciendo es déjate moldear por Él, ¿sí? Deja que Él te dé nueva forma, y entonces, obviamente, tus peticiones, pues ya van a ser de acuerdo con Él, ¿sí? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿por qué? Porque tu corazón ha sido renovado, porque tu corazón ya no es un corazón egoísta, porque el deseo que tú tienes, pues ahora es bueno y además es aprobado por Dios, ¿sí? Es el deseo de Dios. Diría Juan más adelante en su primera carta, y esta confianza tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye, dice. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿El deseo de Pablo era conforme a la voluntad de Dios? Evidentemente sí. Sí. Así es. El deseo de Pablo no tiene trasfondos egoístas. ¿Lo ve? No hay en Pablo anhelos de poder, de reconocimiento, de aplauso para él, de riquezas, ni de gloria humana. Todo su interés es espiritual y todo su interés concuerda con el interés de Dios. Sí. Eso debe llevarnos a todos los que servimos a Dios en alguna u otra forma a hacerlo siempre con buenos motivos, ¿sí? Recordando pues, que el Señor sabe por qué estamos aquí haciendo lo que hacemos, porque el Señor escudriña los corazones, dice la Escritura, y pesa los espíritus. Y además dice que entiende todo intento de los pensamientos de nuestro corazón, ¿cierto? O sea, ¿qué hay detrás de los deseos que tenemos? Aún de los deseos buenos, como ir a las misiones o servir en algún ministerio, en la iglesia, o dar alguna cosa. ¿Qué hay detrás de esto? Dios conoce el corazón. Y el corazón de Pablo se nota aquí, se manifiesta, se muestra como un corazón pues, puro, que sencillamente está apegado
al deseo de Dios. Y ese deseo de Dios es el deseo que Él manifiesta, ¿no? Por supuesto se ve cumplido, ¿no? Y dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué significa soy deudor? Ay, ¿verdad que sí sabe? ¿Alguien aquí no sabe lo que es ser deudor? Todos saben, ¿verdad? Vámonos entonces, ya aquí se terminó la clase. Bueno, soy deudor. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? A ver, dice, está diciendo, hago lo que hago porque con esto estoy cumpliendo una obligación que contraje. ¿Sí? Hago lo que hago porque estoy obligado a hacerlo, porque es mi responsabilidad hacerlo, porque me es necesario hacerlo. Y alguien dice, entonces significa que Pablo está haciendo esto de manera forzada. Pues no tanto, no es así. Más bien lo que ha pasado es que el Señor mismo pues lo ha conquistado, ¿no? Lo ha subyugado, ¿sí? Y eso es lo que hace el Señor con los que escoge, esencialmente. La gracia que es irresistible, ¿no? Eso es lo que hace Dios. El Señor conquista nuestros corazones, ¿no? Los subyuga, los seduce. Y alguien dice, ay, hermano, esa palabra, seduce, ¿cómo que seduce? Pues sí, lo dijo Jeremías, por ejemplo, dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y eso significa en sí, y yo me dejé seducir, ¿no? O sea, tú me conquistaste. Dice Jeremías, más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿no? Pero lo venció de amores, ¿no? Eso es una maravilla, eso es lo que dice Jeremías. Y Pablo lo pondría en otros términos, ¿no? De repente alguien puede decir que tiene que ver, pues tiene que ver mucho, pues ya no vivo yo, sí, ahora vivo para Él. Es lo que dice que hará cualquier enamorado, aunque finalmente pues, ya sabemos que no llega a esos terrenos que por supuesto llega con el Señor sí, a una renuncia absoluta, total, ¿no? Soy deudor, entonces significa lo que yo hago, pues lo hago porque el Señor que me ha conquistado y que tiene mi corazón en su mano, ¿verdad?, me ha indicado que lo haga. Les diría luego a los corintios, fíjense, lo voy a leer 1 Corintios 9:16, dice Pablo, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, o no tengo de qué enorgullecerme, o de qué jactarme, o de qué creerme mucho, ¿no? Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pues es que esto que hago Dios me lo ordenó, es algo que francamente yo pues no hubiera hecho yo solo, es algo, vaya, lo sabemos, Pablo no hacía eso antes, ni en sueños pensaba en hacer esto, al contrario, su deseo era hacer todo lo contrario, perseguir y matar a los que seguían este camino. ¿Sí? Pablo no quería hacer esto antes. Este mensaje, cuando dice soy deudor, y a griegos y a no griegos y a sabios y no sabios, soy deudor, equivale, según palabras del pastor John MacArthur, a esto. Es como si Pablo dijera, dice John MacArthur, no me agradezcan por querer servirles, porque aunque es cierto que los amo y tengo el deseo sincero de ir a visitarlos, yo en realidad fui designado soberanamente por Dios para este ministerio, incluso mucho antes de haber tenido yo algún deseo personal de realizarlo. O sea, no nació en mí. Y esto, pues, describe una actitud pues, que todo siervo de Dios debería por lo menos tomar en serio, tomar en consideración y vivir. Primero, ninguno de nosotros que servimos a Dios está haciendo algo por lo cual
pues mejor dicho, que ninguno de nosotros esté haciendo lo que está haciendo buscando que la gente se lo agradezca o que la gente se lo aplauda, ¿sí? Porque el siervo es deudor. En realidad está obligado a hacer aquello. Nos ha sido impuesta a los que predicamos el Evangelio, y yo los incluyo allá todos, no yo, sino el Señor, ¿verdad? Nos ha sido impuesta esta necesidad, y a los ministros, pues, más, ¿no? Ay de nosotros si no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Bueno, pues estamos obligados, pues si por eso es Señor, le debemos esa respuesta, le debemos la obediencia, ¿sí? Y le obedecemos, al menos ese es el ideal, y vaya que somos bastante imperfectos. Debemos obedecerle cuando todas las circunstancias son lindas y propicias y gratas y se puede trabajar de una forma apacible y tranquila y sin sobresaltos, y también cuando se enfrentan adversidades y problemas. O sea, ojalá que quiera Dios, mejor dicho, que siempre que escudriñe nuestros corazones nos encuentre haciendo lo que hacemos, preparándonos, Alfredo, María Esther, enseñando, Jaime, dando, hermanos todos, pastoreando, cantando, Mike, predicando, porque somos deudores, porque nos ha sido impuesta necesidad de servir a Dios, y ahora tenemos esto como una obligación ante Dios, que nos llamó, que nos dio un don, y también una obligación que pues nos involucra para servir a los hermanos, ¿sí? Si me acompaña, esto tiene una correspondencia única con lo que Jesús dice en Lucas 17:7. Lucas capítulo 17, versículo 7. Lucas 17:7. Vea lo que dice el Señor Jesús allí. Dice, vea, y ahí el siervo eres tú, mi hermano. El siervo eres tú y el siervo soy yo. Esa es nuestra condición, del que nos subyugó, ¿verdad? Del que nos trajo hacia sí. ¿Quién de ustedes, dice, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Por qué? Pues porque es siervo, ¿verdad? Así que para eso está. Dice, así también ustedes. Sí, ustedes, hermanos, y yo también. Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Solo estoy haciendo lo que se me mandó. Estoy obligado a eso. Soy deudor. Dios me ordenó que hiciera eso y eso hago. Y me mandó a los gentiles, a las naciones, y pues como el Señor dijo, pues ahora soy deudor a todos. A todos. Debo darles a todos porque Dios me ordenó darles a todos. Y no de lo mío, ¿no? De lo que hubiera podido salir de mi corazón, no mi filosofía, no mi opinión, no nada, sino que me mandó a darles de lo de Él, de lo suyo. Entonces, Pablo está diciendo, de alguna manera, lo que sugiere aquí es, pues, ¿qué mérito puedo yo reclamar en todo esto? ¿Sí? Ahora, mire bien que esta necesidad de predicar el Evangelio, en realidad, Dios la pone en todos los que nos hemos beneficiado de eso. ¿Sí? O sea, el regalo que usted recibió de la salvación y la vida eterna, le aseguro que el Señor no se lo dio para que usted lo enterrara, ¿verdad? Lo guardara debajo de la tierra, sino para que lo hiciera producir. ¿Sí? Mire, déjeme ponerlo en otros términos. Es una cuestión hasta de un natural amor y solidaridad con el que está necesitado. Usted y yo hemos comprendido lo necesitados que estábamos de Cristo, ¿cierto?
Y solo entonces es que pudimos recibir. Bueno, pues ahora estamos igualmente conscientes de lo necesitados que están los que no le han conocido, ¿sí? Se lo pongo en estos otros términos. Imagínese usted que está viendo a un hombre o a una mujer, como fuera, en gran peligro, ¿no? Digamos que, ¿qué le gusta? Pues, ahogándose en un río, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes nadar. ¿Qué vas a hacer? Pues que se ahogue a mí, que ni parientes somos, lo mismo a mí me da. ¿Sí? Pues no, ¿verdad? O sea, usted va y ayuda, ¿cierto? Bueno, yo espero que sí. Sí. O sea, aquel se está ahogando, no sabe nadar, se lo lleva a la corriente. Usted está fuerte, usted sabe nadar, usted conoce la forma en que lo puede sacar de allí. ¿Lo va a sacar de allí? Dígamelo. O sea, es una deuda natural, ¿cierto? Usted, por ejemplo, está viendo, otro ejemplo, a ver si pega más, a una persona atrapada en un cubículo, ¿verdad? Cerrado por fuera, y adentro se está incendiando, ¿verdad? Y usted, pues está afuera y del picaporte del lado de usted tiene el seguro, usted le puede quitar el seguro y sacarlo de allí. ¿Lo hará? ¿Sí? ¿O lo dejará que se achicharre allá adentro? Usted no lo dejaría morir, espero, ¿verdad? Pues hermanos, sepan que los incrédulos están en esa misma condición. Aquellos que no han creído para salvación están igual. Solo les espera la muerte y esta puede ser inminente. O sea, igual vienen esta noche a pedir su alma. Y Pablo entendía también, y esa es otra vertiente del significado del soy deudor, que él, habiendo sido rescatado, tenía también la obligación de ayudar a rescatar a los otros de la muerte, del fuego. ¿Y cómo? Pues mediante el Evangelio, mediante la predicación. O sea, esto es algo que yo les debo a todos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dice, soy deudor. O sea, a todos. Aquí entramos a otro punto de lo que dice Pablo. El original, de hecho, dice a sabios y a bárbaros. ¿Sí? Cuando dice griegos, no está solamente haciendo una distinción de nacionalidad, sino que se está refiriendo a los que son instruidos, a los cultos, a los que son cultos, a los que son educados. Y cuando se refiere a los no griegos o a los bárbaros, se refiere a los iletrados, a los que no están preparados, a los que no son sabios según la sabiduría humana. De hecho, es muy interesante observar ahí el término bárbaro, ¿sí? Que ese es un término despectivo. Los griegos usaban esta palabra bárbaro para definir a cualquiera que no hablara griego, porque para ellos, pues su lengua era la lengua por excelencia, ¿verdad? Y todas las demás lenguas, ellos las menospreciaban. Y se burlaban de los que hablaban otras lenguas, porque para ellos, al no comprenderlas, decían que todo el mundo lo único que hacía era decir bar, y de ahí bárbaro. ¿Sí? De ahí surge la palabra bárbaro. O sea, es un término despectivo. ¿Sí? Y Pablo está diciendo, yo soy deudor a los que sienten merecer todo, porque son la crema innata de la sabiduría humana, pero de igual forma soy deudor a los menospreciados, soy deudor a los viles, a los que no cuentan en la sociedad, ¿verdad? Los que la sociedad los rechaza, los hace menos, los tiene en poco, ¿verdad? Yo soy deudor lo mismo a los que en un evento van y se sientan en la sección VIP que a los que no los dejan entrar porque no tienen para pagar la entrada, ¿no? O para vestirse una ropa adecuada para estar allí. Yo les debo lo mismo a todos, sí, a todos. Y a todos voy a darles este mensaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos lo necesitan, ¿no?
Y porque Dios, además, y así se reveló desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio, no hace acepción de personas. Eso es lo que está Pablo expresando allí. Que el Evangelio es para todos. Que no importa quién sea, si alguien no lo recibe, si alguien no lo tiene, está perdido igual. Sepa mucho según el mundo o no sepa nada. Sea apreciado o despreciado por el mundo, si alguien no ha recibido el Evangelio, será desechado. O sea, Pablo está diciendo, este mensaje que yo les traigo, lo mismo lo necesitan los cultos que los incultos. Así que esta carta es para todos. Lo necesitan este mensaje tanto los ricos como los pobres, tanto los hombres como las mujeres, tanto los judíos como los no judíos, todos. Y a todos, dice, yo soy deudor. A todos voy a darles este mensaje. Y esto de alguna forma contrasta con cierta tendencia moderna que hemos visto aparecer en la iglesia, en algunas épocas de la iglesia, y la época actual no es la excepción. Esta tendencia a sectorizar y a hacer excluyente el trabajo evangelístico o el trabajo de edificación. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, desayuno para empresarios, ¿verdad? O comida, ¿verdad? Para predicarles el evangelio para políticos, ¿no? Y pues el hermano albañil o el que no es hermano y trabaja en el aseo público, pues no tiene lugar aquí porque pues este es un evento exclusivo. La iglesia no puede ser lugar para eventos exclusivos, ¿sí? La iglesia es un lugar para todos, porque el evangelio es un mensaje para todos, no es un mensaje que solo se deba predicar a ciertos sectores, es un mensaje que los que lo predicamos se lo debemos a todos por igual. Hacer lo contrario es hacer acepción de personas. Curiosamente, el hacer acepción de personas es precisamente el pecado al cual se refirió Santiago en su carta como el clásico pecado o el prototipo del pecado por el cual aquel que persiste en él queda convicto por la ley, dice, como transgresor. O sea, aquel que persiste en hacer acepción de personas practica el pecado y está en tinieblas aún. O sea, no es poca cosa, no es una mera actitud imperfecta del corazón, es un pecado que como todos los demás pecados, el que lo practica, pues muestra que no ha sido renovado. Sí. Fíjese, hablando de esto, del hacer acepción de personas, no mucho tiempo antes de esto que estamos leyendo, de esta carta, de Pablo escribiendo esta carta, un hombre llamado Cornelio, que era centurión romano, dice la escritura que era muy piadoso y muy temeroso de Dios y muy generoso para con Dios, pues recibió la visita, ¿verdad?, de un ángel. Digamos que un ángel le habló, fue movido por un ángel de Dios para que enviara a hombres que estaban bajo su servicio o a su servicio a la casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor. Allí estaba alojado el apóstol Pedro, ahí lo hospedaban. ¿Sí? Y lo hizo. Mientras, corte directo, ¿verdad?, a la otra escena, mientras Dios está dándole una visión al apóstol Pedro. Dice Pedro que veía el cielo abierto y un gran lienzo que descendía a la tierra y en el que había todo tipo de animales, lo mismo cuadrúpedos terrestres que reptiles y aves. Y que entonces él estaba como en un éxtasis y le vino una voz, dice, que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Sí? Y dice que Pedro, la primera reacción que tiene es decir, no, ¿cómo voy a comerme esto? O sea, tú sabes que ninguna cosa inmunda o indigna, sucia, prohibida por la ley, he comido nunca. Pero dice el relato que la voz volvió y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Sí? Y dice la escritura que eso fue hecho hasta 3 veces. Y cuando sucede esto de las 3 veces, suele ser el sentido de que el asunto es sumamente
importante. O sea, hasta 3 veces sucede esto. Entonces, Pedro se queda impresionado por aquello que tuvo en esa visión y se está preguntando qué significará eso que le acaba de suceder. Y justo en ese momento llegan los hombres que Cornelio había enviado allá a preguntar por él, le cuentan que un ángel pues le ha hablado a Cornelio y que los ha mandado a ellos para que Pedro vaya a la casa de Cornelio. Y van hasta allá y entran a la casa de Cornelio. Cornelio, pues que era un hombre piadoso y que además pues también quería que otros disfrutaran, ¿verdad?, del conocimiento de Dios, al Dios al que él temía y al que él amaba. Invitó a sus parientes, invitó a sus amigos más cercanos. De hecho, dice por ahí el relato que Cornelio al entrar Pedro se postra delante de él, de Pedro, y Pedro se lo impide y dice, momento, pues acuérdate que somos iguales, ¿va? Somos hombres tú y yo por igual. Y entonces Pedro confiesa esto que vamos a leer a continuación y que pues de alguna forma sella lo que tiene que ver con el hecho de que el evangelio y la salvación de Dios es ahora para todos. Hechos, capítulo 10, versículo 28. Hechos 10, 28. Ahora le debemos este mensaje a todos. Si alguien un día no hubiera determinado o no hubiera entendido esto, que era deudor a todos, usted y yo ni estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos fritos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero alguien entendió que también nos era deudor a nosotros, fíjese, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice Hechos 10:28 que Pedro les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, entre paréntesis como yo, ese es el sentido allí, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. El tema largo, no lo vamos a tratar ahorita. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido de resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, repita, todos nosotros, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, o sea, te ha mandado decir, ¿no? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí ya le cayeron todos los 20, ¿verdad? Ya se desatoró en su idea antigua, ¿verdad? Dice, sino que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y de ahí en adelante, Pedro lo que hace es predicarles el evangelio, punto y coma, abierta, francamente, sin restricciones, sin prejuicios. Y dice que incluso aquellos hombres gentiles aún recibieron el Espíritu Santo. ¿También estos reciben el Espíritu Santo? Sí, Señor. No hay acepción de personas para Dios. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Hablo de la iglesia contemporánea. Cuando decidimos agarrar lo que llamamos así muy entre comillas una visión de predicarles nomás a ciertos sectores de la población, ¿sí? O sea, segmentamos cual mercadólogos un asunto que no tiene segmentos, que no se puede partir, que no se puede dividir. El evangelio es de vital importancia para todos, no nomás para empresarios y para políticos, no nada más para los favorecidos de este mundo. Y a veces, y es triste decirlo, lo que mueve a alguien en la iglesia a hacer este tipo de cosas, pues muestra por dónde anda su corazón, ¿verdad? Que está volcado en las cosas de este mundo, o en el reconocimiento, o en el afán por las riquezas, o por la fama, y otros
propósitos que no son el propósito de Dios. Estas no son razones para predicar a Cristo, ¿no? El afán por las riquezas, el deseo de gloria, de fama, de reconocimiento, de aplauso y de poder, ¿no? Así es. Ahora, entonces no hacemos reuniones de jóvenes. No, un momento, pues esas reuniones no son excluyentes, ¿cierto? Y lo mismo hacemos reuniones con los matrimonios y con las familias, y a nadie se le impide que reciba. Al contrario, pues más bien andamos ocupados en ver cuántos más pueden recibir esto que Dios nos está dando, ¿sí? Porque es palabra viva y eficaz y que transforma las vidas. Es el Evangelio, que es poder de Dios, ¿verdad?, para salvar a los que creen en Él, ¿sí? Ya estamos buscando los medios por los cuales pueda llegar a más gente. O sea, nuestras reuniones no deben ser, Dios nos guarde verdaderamente de hacer actividades excluyentes por las cuales los contenidos de ciertas enseñanzas o el aporte que se pudiera hacer a la fe de los creyentes fuera solo para unos cuantos. Solo, por ejemplo, para los que pueden pagar un boleto de entrada. Terrible. Cuando Dios ha dicho, den de gracia lo que han recibido de gracia, a ustedes no les costó, no le impongan precio, ¿sí? Porque todos están perdidos sin Cristo y todos necesitan a Cristo, y todos, sin excepción, de raza o de extracto social o de posición, de oficio, todos pueden salvarse por Cristo. Todos. Jesús mismo no les predicó solo a unos cuantos, les predicó a todos. Imagínense a Jesús del gremio de los carpinteros, como su padre, diciendo, pues solo les voy a predicar a los carpinteros. Pues no. Y él no solo predicó, por ejemplo, en la sinagoga, sino a todos. Y de hecho, fíjense lo que son las cosas, tan es así que es a todos, que a la primera persona a la cual Jesús se muestra o se revela como el Mesías que están esperando, es aquella mujer samaritana con la cual los judíos ni tenían tratos. Una mujer que además estaba viviendo en pecado, una mujer religiosa ocupada en cumplir sus ritos, pero que pues había tenido hasta 5 maridos y ahora vivía con uno que ni siquiera era su marido. Pues a ella fue a la primera persona a la que, de viva voz, el Señor Jesús le mostró quién era, ¿no? Que Él era el Hijo de Dios y el Mesías que esperaban, ¿no? Pues esto es para todos. Y por eso Pablo remata, y rematamos nosotros con él en Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, permítame el paréntesis, sin prejuicios, ¿verdad? En cuanto a mí, sin prejuicios, sin límites, sin criterios personales, sin cosas que me impidan libremente predicarles a todos. En cuanto a mí, dice, en lo que a mí se refiere, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, ¿sí? O sea, desprovisto ya de cualquier cosa, de cualquier telaraña mental, ¿verdad? De cualquier tradición que me impusiera un límite, yo estoy dispuesto, nada me detiene. Y en cuanto pueda, y Dios lo quiera, estoy listo para anunciarles el Evangelio, y en cuanto sea posible, si Dios quiere, allá nos vemos. Y esto habla de una determinación firme de Pablo, de una decisión que tuvo pues para ir no solamente a Roma, sino a todo lugar al cual Dios le mandó que fuera y le permitió que fuera, ¿sí? Y él iba a todas partes a pesar de lo que la travesía misma, o sea, el camino mismo y su estancia en aquellos lugares implicara para él, que la verdad, pues en la mayor parte de las veces implicaba peligros, implicaba persecución, ¿verdad? Cuando él está escribiendo esta carta desde Corinto y después va a Jerusalén, y dice la Escritura que por ahí un profeta, Agabo, dice allá en Corinto que tomó el cinto de Pablo, ¿verdad? Y se ató él los pies y las manos, y luego dijo, esto dice el Espíritu Santo,
así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y dice Lucas en el relato, dice, al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo, y también los de aquel lugar, los de Corinto, que no subiese a Jerusalén, que no fuera. Y Pablo respondió, en la respuesta, ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como dice Agabo, ¿no?, el Espíritu Santo, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice Lucas, y como no le pudimos convencer, como no le pudimos persuadir, desistimos de insistirle en que no fuera. Y solo dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba dispuesto a todo, porque estaba llamado a servirle con todo, costara lo que costara, aún dispuesto a sufrir lo que fuera necesario sufrir por él. Pablo decía entonces, pues sé que ir allá me puede costar la vida, la libertad, la salud, pero no puedo esperar para ir allá. No es masoquismo, ni ganas de morirse, ¿no? Es determinación a cumplir aquello a lo que estaba llamado, ¿sí?, porque le había sido impuesta necesidad. Y nos decía, ay de mí si me azotan, ¿no?, y me mandan al calabozo, y ay de mí si me persiguen, sino decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Gran lección esta. Después de esto, Pablo pasará a decirles a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no?, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, voy a ustedes y voy sin temor, sin miedo. Voy con la bandera de Cristo. Voy predicando un mensaje que ciertamente en Roma, pues ya sé que es tenido por indigno, pero voy y no me avergüenzo. Aunque en Roma yo sé que los cristianos somos perseguidos, pues ¿qué me cuentan si yo mismo perseguí a los cristianos? Sé de qué estoy hablando. Sí. Voy allá y no me avergüenzo del mensaje que llevo, aunque sé que allá entre ustedes, en Roma en general, no en la iglesia, pero sí en Roma, reina el paganismo. Voy allá donde este mensaje no es visto con buenos ojos por la mayoría, porque la gente pues se siente agredida, porque la gente quiere seguir haciendo sus deseos, quiere vivir según lo que su carne quiere y son capaces de cometer los excesos más terribles, ¿sí?, organizando reuniones en los que pues, todo era excesivo y ruinoso para todos, ¿no? Voy allá y voy sin vergüenza de llevar el Evangelio, aunque sé que allá idolatran al emperador y que llamar Señor a otro que no sea Él puede costar aún la vida. Voy allá y no me avergüenzo porque sé en quién he creído, sé en quién he confiado. Voy allá aunque allá nos desprecian, voy allá aunque allá sé que me pueden hacer daño, pero voy de cualquier modo y con gozo, porque amo a Dios y porque les amo también a ustedes, aunque no los conozco, porque nos une a fin de cuentas el mismo Señor y el mismo Dios. Y no me avergüenzo. ¿Y qué? Vamos a dar gracias. Señor, gracias por este ejemplo que tú nos das a través de estas palabras, Señor, que todas están allí, Señor, para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor. Como dice tu palabra, a fin de que el que es de Dios sea perfecto, sea madurado y que esté enteramente preparado, como deseamos estarlo nosotros, para toda
buena obra. Señor, apreciamos ahora de una mejor manera estas palabras, Señor, que pasan de ser un sencillo saludo a convertirse, por el entendimiento que tú nos das, en un ejemplo y en una buena medida, Señor, que nos permite revisar nuestros motivos, Señor. Te damos gracias porque en estos ejemplos tú nos alientas, Señor, a no desmayar y a no negar la fe por la cual te conocemos, Señor. Sabedores de que si no te negamos, tú no nos negarás delante del Padre el día en que toda obra sea llevada a juicio. Gracias, Señor. Que estas palabras se hagan vida en nosotros. Te lo rogamos, Señor. Trata en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que esto sea. Es nuestro ruego, en el nombre de Jesús. Amén.